Buenos días para todos, espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a llevar a cabo primero la explicación del indicador que corresponde al tema leer cronologías, lectura y análisis de textos precolombinos del descubrimiento, la concolonia y la conquista. Cabe aclarar que esta clase debió darse el día viernes, que fue la entrega de boletines, pero no pudo llevarse a cabo. Después tuvimos inconvenientes, bueno, por la semana de receso, y hasta ahora es que estamos viendo el tema, ¿ok? El objetivo, leer e interpretar textos precolombinos del descubrimiento, la colonia y la conquista. Básicamente, usted tiene que leer, conocer e interpretar. Cuando yo leo, yo comprendo, y cuando comprendo, interpreto, ¿ok? Indicador 11, conoce y organiza la secuencia de diversos tipos de textos que leo, elaborando líneas de tiempo y a partir de la información comprendida sobre textos históricos. ¿Cuáles textos históricos, señor? Serían tres épocas, ¿no? Sería por un lado los textos precolombinos, que será literatura indígena, los del descubrimiento, la conquista, que será una sola, y la colonia. Podríamos hablar en sí de dos épocas como tal de hechos históricos. Entonces vamos a tomar apuntes. Ya esto debe estar depositado en su cuaderno. Todo lo tienen en su cuaderno ya. El tema, el objetivo, el indicador. Quien no lo tenga, por favor, copiarlo. Después de que yo termine esta explicación, voy a socializar las respuestas del indicador correspondiente al tema secuencias en trabalenguas. ¿Ok? Literatura indígena colombiana. Definición. Se conoce como literatura indígena al conjunto de manifestaciones literarias, narrativas o poéticas. Narrativa, todo lo que tiene que ver con mitos, leyendas, cuentos, ¿verdad? Qué pena. Poéticas, lo que tiene que ver con la poesía como tal, textos líricos. Las comunidades precolombinas, ¿verdad? Son las que de alguna manera son las precursoras o las autoras de esta literatura indígena. Muchas de estas manifestaciones perviven hasta nuestros días. Importante, la literatura indígena es una tradición oral, ¿ok? Tradición oral. ¿Por qué tradición oral, señor? Porque ellos no escribían, ¿ok? Ellos lo que hacían era emitir la narración, el relato, de forma oral. Importante eso. ¿Qué es eso de contexto? Contexto quiere decir antecedentes históricos. ¿Ok? Dice, antes de la llegada de los conquistadores españoles a las tierras que hoy conocen como Colombia, existían pueblos que habían desarrollado ricas manifestaciones artísticas y culturales. Algunos de estos pueblos mantenían modelos de vida sedentaria, poblaciones y lugares de culto. Otros eran nómadas y se habituaron a la caza y recolección, sistemas sedentarios, semisedentarios. ¿Por qué? Porque no eran del todo quedarse quietos, sino tener algún tipo de actividad, acordes con el entorno natural que habitaban. Entonces, aquí estamos viendo en primera instancia la literatura indígena, que tiene que ver con textos precolombinos. ¿Ok? Tradiciones orales. Muchas de las tradiciones socioculturales de los pueblos indígenas se articulan en la forma de cantos o poemas recitados y vinculados a los cultos o en la forma de narraciones. Lo que decía ahorita, todo lo que es oral es transmitido de forma oral, no escrita. Estas narraciones
se conocen más como mitos y leyendas. Todos los mitos van a hablar de la creación, ¿ok? Todos sabemos que para los indígenas la creación no era hecha por un dios, sino por la naturaleza. Para ellos todo es la naturaleza, el aire puro, el suelo, los animales, la fauna, la flora, que es su, digamos, su esencia, ¿vale? El agua, el fuego, el aire. Entonces son elementos de la naturaleza como tal. Giran muchas veces en torno a temas comunes propios de la comunidad indígena, como el origen del mundo, el origen del ser humano y de los seres vivos, el origen de las leyes. Otras veces tienen como eje a un héroe principal. Obviamente tiene que ser una persona propia de la comunidad, del grupo indígena, en este caso, conquistador de pueblos, organizador de clases, legislador. Por lo general, las obras hablan de los caciques. ¿Quiénes son los caciques? En la literatura indígena o en las comunidades indígenas, las personas líderes, ¿ok? De las poblaciones indígenas. Esto para que de pronto usted conozca y se contextualice con lo que fue la literatura indígena colombiana, ¿ok? Vamos con la siguiente época, sería la literatura del descubrimiento y la conquista, ¿vale? Se denomina literatura del descubrimiento y la conquista a los primeros textos escritos que tenían como tema central la información sobre el descubrimiento de los nuevos territorios. Estos escritos se hicieron a modo de diarios de viaje, crónicas de indias y bestiarios. Cabe aclarar, ¿verdad? De pronto quiero ser clara en eso. Cabe aclarar que la literatura del descubrimiento y la conquista son aquellos textos escritos que tenían como tema central la información sobre el descubrimiento de los nuevos territorios encontrados por quienes, por los que, ¿qué sería, Damián? Por los colombianos, por quienes, a ver, es muy sencillito, eso es historia. Señor, le escucho muy bien. Hijo, ¿por quiénes fueron quiénes fueron los que descubrieron los territorios? Los españoles. Los Bien, españoles descubrieron nuestro territorio americano. bien, los territorios fueron descubiertos por los españoles. ¿Se escucha bien ahí? Sí, señora, sí. Ok. Estos escritos se hicieron a modo de diarios de viaje, crónicas de indias y bestiarios. Son tres géneros que usted tiene que tener en cuenta porque los voy a evaluar en el examen. ¿Ok? Repito, diarios de viaje, crónicas de indias y bestiarios. Vamos a tomar apunte, les agradezco. Vamos a tomar apuntes, todos, todos, todos. Aquí en el contexto, pues tenemos un antecedente histórico. Los españoles que llegaron a América desconocían por completo las culturas precolombinas, es decir, las culturas de los indígenas, ¿verdad? De los grupos indígenas como tal, los grupos aborígenes. Con numerosas exploraciones se desarrolló la conquista. ¿En qué siglo? En el XVI, a través de la cual se les impulsó a los aborígenes una cultura ajena, en la mayoría de los casos con violencia y crueldad. Todos sabemos que cuando llegaron los españoles a América, todo fue abrupto, ¿ok? No se lo esperaban las culturas aborígenes, las precolombinas, fue algo muy
tosco, algo muy repentino. Todo fue un cambio muy rápido de la situación y que iba en contra de la cultura de estos grupos aborígenes. ¿Ok? Muchas veces se utilizó la violencia y la crueldad. ¿Cuáles son los géneros literarios que usted debe tener en cuenta para poder distinguirlos? Uno, bestiarios. Dice, eran textos donde los conquistadores hacían descripciones fantásticas de seres de la naturaleza, junto a imágenes e ilustraciones. De pronto se encontraba un jabalí, yo nunca había visto un jabalí, ellos hacían el dibujo del jabalí y describían al animal. ¿Estamos claros? Si encontraban una planta, por así decirlo, que no tenían conocimiento de que existiese, ellos dibujaban la planta y pues hacen la descripción. Quiero ser clara en esa parte porque por eso se llaman bestiarios. Diarios de viajes. Era frecuente que se realizaran diarios de viajes, ya que era necesario narrar, ojo ahí, narrar de forma detallada las diferentes aventuras halladas en los lugares descubiertos. O sea que un diario de viaje va a ser narrativo, ¿verdad? Vamos a encontrar narraciones. ¿Sobre qué? Sobre las aventuras que se estaban viviendo en la época. ¿Ok? Por ejemplo, cuando ellos prueban alguna bebida que nunca habían probado de parte de la cultura aborigen, cuando ellos empiezan a mirar cómo están vestidos, que casi desnudos para ellos, pero no es desnudos, sino que es de su manera de vestirse, etcétera. Y tenemos las crónicas de Indias, que eran documentos que contenían de forma detallada, descriptiva, los principales hechos, ojo ahí, de la conquista. En ellas se resaltaban con detalles. Entonces, en las crónicas de Indias vamos a encontrar son descripciones de los hechos de la conquista, ¿ok? Hechos relevantes, obviamente, hechos importantes de la época. Preguntas hasta el momento, inquietudes. Vale, vamos copiando entonces y me van haciendo las preguntas respectivas.
Fabián, hay que tomar apuntes. Te agradezco. Bien, para los niños que están entrando, estaba explicando el tema, leer cronologías, lectura y análisis de textos precolombinos, del descubrimiento, la conquista y la colonia. El objetivo, leer e interpretar textos precolombinos, del descubrimiento, la colonia y la conquista. Y pues el indicador, que es el 11, dice: conoce y organiza la secuencia de diversos tipos de textos que leo, elaborando líneas de tiempo y a partir de la información comprendida sobre textos históricos. Entonces, tienen que tomar apuntes de esto y de esto, para que lo tengan ya clarito en el cuaderno. Me interesa que usted tenga claro lo que tiene que ver con los géneros literarios, que serían los bestiarios, diarios de viajes,
y Crónicas de Indias. Por favor. Encontramos la definición de la literatura del descubrimiento y la conquista. Luego encontramos un contexto histórico o antecedentes históricos de la época. Y por último encontramos los géneros literarios, de los cuales debe tomar apuntes en su cuaderno. Le agradezco. Señor, disculpe, ¿usted sí me escucha? Claro, dígame. Mi video sale. Villalba, no. No sabe tu Cardoso. Cardoso o Villalba, porque ninguno de los dos tiene. Cardoso. Hija, yo te escucho, pero no está tu video. ¿Preguntas?
inquietudes. Señor, yo tengo una pregunta. Dígame, hija. Cuando se refiere a crónicas de indígenas, si uno describe al indígena Crónica de Indias. físicamente, sí pertenece al género. Crónicas de Indias. Porque no solamente a los indígenas, también a los conquistadores, que serán los españoles. ¿Eso responde a tu pregunta o te tienes dudas? En pocas palabras, sí pertenece al género. Lo que pasa es que las crónicas de Indias, como te dice ahí, son documentos que contenían de forma detallada los principales hechos. Claro, si en los hechos están narrados a través de historias o acontecimientos que le ocurren a los indígenas, a los conquistadores, pues una crónica, ¿oíste? Porque obviamente los protagonistas no fueron solamente los conquistadores, ni solamente los indígenas. ¿Estamos claros? Sí, señor. Gracias. Señor, faltan 6 minutos. Después de los 6 minutos volvemos a entrar. Claro, digo, hay que volver a entrar. Porque vamos Bueno, a explicar esta parte acá, eso está explicando, se toma apuntes y vamos después a hacer la socialización de las actividades sobre secuencias en trabalenguas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta a los estudiantes que acaban de entrar? Como por ejemplo Nicole, María Ávila. María Ávila, ¿preguntas?
No te oigo. No, señor. Nicole, Creo que no, señor. preguntas. Fabián. Fabián, preguntas. Vamos a volver a entrar, ¿les parece? Sí, bueno, si ya terminaron, podemos irnos retirando para volver a ingresar. Si no, bueno, esperemos que el tiempo entonces se nos termine por completo, pero necesito que todos tomen apuntes, todos. ¿Ya me han tomado apuntes? Sí, señor. No. Ok, ahora el micrófono. Iré. Señor, ya yo terminé de copiar ya. Ok, Nicole, menos que van a estar empezando. Señor, pero eso no está en Classroom. Eso está en Classroom. Sí, claro. Solo que algunos no toman apuntes y pues la idea es estar acá también retroalimentando el tema. ¿Oíste? Ah, ok, Y pues ya. con el parafraseo de la información por parte mía también es bueno. Bueno, vamos a salir y volvemos a entrar, ¿vale?